Miles de personas han llegado al Vaticano para despedir al Papa Francisco y lo han hecho en medio de extremas medidas de seguridad que se han tomado en Roma ante la llegada de líderes internacionales para el funeral del Sumo Pontífice. Entre ellos el cardenal Fernando Tchomalí, que es el único representante chileno que va a participar en la votación para elegir al sucesor del Papa Francisco. Estamos con Andrea Aristegui desde Italia, que nos cuenta qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Andrea, hola, buenas noches. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenas noches. De madrugada de viernes ya aquí en el Vaticano, donde se preparan para la tercera y última jornada de la Capilla Ardiente que se ha instalado en la Basílica de San Pedro para que miles de fieles puedan despedir al Papa Francisco. De acuerdo a la información que ha entregado la propia Santa Sede, hasta las 7 de la tarde de este día jueves ya habían sido cerca de 90.000 personas las que habían llegado hasta este lugar sin contratiempos, de manera bastante ordenada, y este día jueves de forma más expedita de lo que habíamos visto en la primera jornada. Y este día viernes, recordemos, a diferencia de los dos primeros días, las puertas se cerrarán más temprano. Está previsto que se cierren a las 19 horas, porque de ahí en adelante todo va a ser la preparación del funeral que está previsto para este día sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en la explanada de la Plaza de San Pedro. Un funeral que va a comenzar o que se va a realizar en gran parte en este lugar, pero que luego tendrá un cortejo fúnebre hasta la Basílica Santa María la Mayor, que fue el lugar escogido por el propio Papa Francisco para que fuera sepultado su cuerpo. Y eso, por supuesto, va a significar una procesión, un cortejo de varios kilómetros hasta ese punto, que también va a permitir que otras personas que no están precisamente aquí en el Vaticano, sino que puedan estar en otros puntos de Roma, puedan también despedir a quien fuera durante 12 años el máximo líder de la Iglesia Católica. Hoy, además, el Vaticano dio a conocer una fotografía de la sepultura que tendrá en ese templo, en la Basílica de Santa María la Mayor, el Papa Francisco, una tumba sencilla, una tumba austera, como él mismo pidió y dejó claramente establecido en su testamento. Es una sepultura que, como estamos viendo en la imagen, tendrá una losa de mármol de Liguria con una única inscripción. Lo único que dirá será Franciscus y una reproducción en plata de su cruz pectoral. Eso es parte de lo que ha adelantado el propio Vaticano respecto a lo que va a ser el detalle de esa sepultura en la Basílica Santa María la Mayor, que también durante estos días ha tenido a muchísimos visitantes. Pero acá en el Vaticano no solamente hemos visto la llegada de los fieles de distintas partes del mundo, sino que también hemos visto durante esta jornada y en el día de ayer la llegada de los cardenales. Cardenales que van a participar en el cónclave para escoger al próximo Papa, al sucesor del Papa Francisco. Cardenales que van a citarse, van a reunirse después del 4 de mayo, cuando se cite a este cónclave, aunque todavía no hay una fecha establecida para aquello. Pero ellos ya comenzaron con una serie de reuniones, son llamadas congregaciones, y hoy fue la tercera de ellas. En esta participó la representación de la Iglesia chilena en este cónclave, que está compuesto por el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Tchomalí, y también el arzobispo emérito de Santiago, el cardenal Celestino Aoz. Solo el primero de ellos, el arzobispo Tchomalí, será quien tendrá derecho a voto. Recordemos que los cardenales electores son solo los que tienen menos de 80 años, por lo tanto será el único representante chileno en esa importante elección que viene por delante. Y hoy justamente estuvimos con él, le preguntábamos respecto a lo que él esperaba, cuáles eran las expectativas de estas reuniones del próximo cónclave y especialmente de quién podría ser el sucesor del Papa Francisco. Y esa respuesta es parte también de lo que ha estado muy presente en la conversación en estas últimas horas, las especulaciones de quiénes son
algunos de los nombres que ya están surgiendo como posibles candidatos a suceder al Papa Francisco. Eso, como les decía, se va a definir en el cónclave que se va a realizar a partir del 4 de mayo, o al menos después de esa fecha. No puede ser antes del 4 de mayo, sino que de ahí en adelante entonces se tiene que confirmar esa fecha. Pero este cónclave y esta reunión que hemos visto, o esta serie de reuniones que hemos visto de cardenales, ha generado interés no solo por la gran determinación que van a tener que tomar, sino que también porque se está viendo una situación sin precedentes. La presencia de un cardenal que había sido condenado por irregularidades financieras, que había sido alejado de sus funciones en la curia, inhabilitado completamente a ocupar cargos en la curia por el propio Papa Francisco, y que sin embargo ha llegado aquí, ha llegado al Vaticano a exigir ser parte de esas reuniones. ¿De qué se trata el llamado asunto Becciu? ¿Qué va a pasar a partir de los próximos días con este importante y siempre secreto cónclave de los cardenales? Vamos a revisar todos los detalles en la nota que preparó Carlos Greit. El cardenal Becciu no es el Papa, estamos rezando por el Papa. Uno a uno, así como al cardenal Celestino Aoz, los distintos representantes de las diócesis del mundo debieron enfrentar las preguntas sobre el protagonista de la primera gran polémica de un cónclave que aún no tiene fecha de inicio. El cardenal Angelo Becciu, despojado de su cargo en la iglesia por el Papa Francisco, luego de verse involucrado en un escándalo por la compra de un inmueble de lujo en Londres, quiere ser parte ahora de la elección del próximo pontífice. En una entrevista a un diario, Becciu aseguró que Francisco no manifestó su voluntad explícita de excluirlo del cónclave. Prácticamente ninguno de los asistentes a la tercera congregación general de este jueves quiso declarar su postura ante esta controversia. ¿El cardenal Becciu debe participar al conclave? ¿El cardenal? No tengo idea si hubo discusiones sobre eso. No me voy a referir a eso. Otra historia controversial la protagoniza el cardenal estadounidense Roger Mahony, quien ha sido nominado para participar de los ritos de entierro del Papa este sábado. Mahony, quien dirigió la arquidiócesis de Los Ángeles de 1985 a 2011, se ha disculpado repetidamente por su gestión de los abusos sexuales cometidos por clérigos. En 2013, registros internos de la iglesia revelaron que en la década de los 80 no expulsó a sacerdotes acusados de abuso ni cooperó con las autoridades. ¿Cuántos cardenales han participado en esta tercera congregación y si ya se empieza a definir una fecha para el cónclave? A ver, están llegando. Yo llegué ayer, ya habían 2, van a haber varias congregaciones, hasta incluso después del funeral hay todo un programa, irán llegando porque no es fácil. Uno de los más requeridos en la jornada del jueves en el Vaticano fue precisamente el cardenal Fernando Txomalí, quien, además de reiterar que no tiene ninguna posibilidad de ser nombrado papa, advirtió que lo más importante en la próxima elección, según sus palabras, es ampliar la mirada. Porque claro, aquí hay gente que hace cálculos sociológicos, cálculos políticos, cálculos psicológicos. Yo vengo de Chile, un país cristiano, de raíz cristiana, y vemos en esto al Espíritu Santo actuando. Hasta la 1 de la tarde del jueves, más de 61.000 personas habían presentado sus respetos al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Muchos de ellos fueron testigos de las palabras de Sergio Alfieri, el médico tratante del pontífice y quien lo acompañó en los segundos últimos de su vida. Cuando llegué a Santa Marta, el Santo Padre aún estaba vivo. Tenía los ojos abiertos, tenía oxígeno y una vía intravenosa, pero no estaba consciente. Teníamos que comprender qué tenía. No era un problema respiratorio, seguía vivo, pero estaba en coma. Sufrió, no se dio cuenta. Hasta este viernes, otros miles de fieles llegarán hasta la Basílica de San Pedro. A las 8 de la noche se cerrará el féretro para dar inicio a los preparativos de la ceremonia fúnebre. Les decía que Roma ya vive las primeras horas de este día viernes y se nota la presencia de el gran despliegue de seguridad que va a estar implementado para el funeral del día sábado. Roma enfrenta un desafío gigantesco, quizás uno de los desafíos más importantes de los últimos años, con la realización de este funeral masivo en el que se esperan la llegada de al menos 250.000 personas, aunque hay algunas voces
que estiman que esto podría ser incluso el doble, no solamente por la llegada de los fieles y de la masividad de este funeral, sino que también hay un desafío respecto a la llegada de delegaciones internacionales. De hecho, ya la Oficina de Protocolo ha confirmado la presencia de 130 delegaciones internacionales, entre las cuales vamos a ver 50 jefes de Estado y de Gobierno. Al menos ese es el número que había sido confirmado hasta las últimas horas. Y eso, por supuesto, ha implicado un tremendo desafío desde el punto de vista no solo de la logística, sino que también y principalmente de la seguridad, aquí en la Ciudad del Vaticano y en general en la ciudad de Roma. Se espera por lo menos el despliegue de 6.500 policías, carabineros, hay representantes del ejército y de organismos de protección civil que están participando y que se han sumado a esas labores de resguardo que van a ser fundamentales para que este importante funeral se lleve a cabo sin ningún tipo de contratiempo. Nosotros vamos a estar, por supuesto, con todos los detalles de esta última jornada de Capilla Ardiente durante todo este viernes, pero también y en una transmisión especial la mañana del sábado, la madrugada del sábado hora de Chile, cuando aquí en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana comience el funeral, el último adiós del Papa Francisco. Bien, muchas gracias, Andrea, y aprovechamos de recordarles que desde las 3:30 de la madrugada de este sábado vamos a estar con una transmisión especial desde Roma, en directo, con todos los momentos de los funerales del Papa Francisco, que comenzarán cuando en Chile sean las 4 de la madrugada. Así que en directo, transmisión especial por Chilevisión Noticias.